mientras estudiábamos Apocalipsis fue un tipo de preparación para esta clase. Nosotros en casa pues dialogábamos, mi esposa y yo, acerca del tema, y la pastora ya me había mencionado que iba a tener que preparar una clase, y Dios me habló en esta área, y este mensaje espero y lo pueda transmitir a ustedes de cómo Dios me lo dio a mí, y podamos ser todos edificados de esa misma manera. Y vamos a comenzar. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido enojo o hemos estado en un momento enojados? Yo creo que todos podemos testificar que el enojo ha sido parte de la humanidad, es parte de nuestra humanidad, es parte de lo que sucede en algunas ocasiones. Y quiero comenzar con una definición de lo que es la ira. ¿Qué es la ira? Un sentimiento de indignación o rechazo que produce enojo y suele acompañarse de una actitud agresiva. Entonces, con frecuencia la ira se traduce como una cólera violenta. O sea, tenemos un tipo de reacción violento hacia una situación que nos hace sentir también una indignación. Es también conocido, o se puede usar la palabra venganza como sinónimo también de ira. Y una definición un poco más amplia de la palabra ira es que es la respuesta que se produce al percibir la maldad y la injusticia. Entonces, puede ser que una situación de injusticia provoque en nosotros ira, y que podamos nosotros reaccionar de una manera violenta. Entonces, nosotros como humanos tenemos esa capacidad, pero Dios también tiene esa capacidad de expresar ira. Pero existen muchas diferencias entre la ira que produce en nosotros como humanos a la ira que Dios expresa. La Biblia nos representa la ira de manera dual. ¿A qué me refiero? Es que la ira que Dios tiene en la Biblia, como lo estábamos estudiando en Apocalipsis, es una expresión justa de Dios, no como una emoción que tiene el ser humano que nos lleva a la impiedad. Entonces vamos a ver lo que la Biblia menciona acerca de la ira humana. Proverbios 14:29 dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Entonces, aquí podemos ver que en este proverbio se contrasta lo que es la paciencia y lo que es la ira. Y advierte que la ira nos lleva a tomar decisiones y acciones imprudentes. Bajo la influencia del enojo, el ser humano comete este tipo de errores. Yo lo he cometido. Yo puedo testificar que enojado he cometido insensatez. A lo mejor alzado mi voz con mi hijo en ira, queriéndolo corregir, que no es la mejor forma de hacerlo. Y es por eso que en Proverbios nos advierte que la ira nos lleva a la insensatez. Y veamos lo que nos advierte el autor en Santiago 1:19 y 20, y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso es lo que mencionaba al principio. La ira del hombre es muy diferente a la ira que expresa Dios. Esta porción de la escritura indica que la ira humana puede obstruir nuestra capacidad de vivir de acuerdo a los estándares de justicia de Dios. A diferencia de nosotros, la ira de Dios es mencionada en varias ocasiones como una reacción justa y necesaria. Pongamos atención que es justa y también es necesaria contra la impiedad y la injusticia. Entonces, me gustaría explorar en esta noche algunos ejemplos de cómo Dios muestra su ira de esta manera. Veamos el ejemplo tan claro que tenemos nosotros en la Biblia con el pueblo de Israel.
Veamos Números 11 y sígame ahí si trae su Biblia, o acá arriba en la pantalla está proyectado también, que es Números 11 del 1 al 2. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Aconteció que el pueblo se quejó. En los primeros 10 capítulos de Números, Israel recibe su organización de parte de Dios. Es donde Israel es limpio, donde es separado, donde es bendecido, donde se le da instrucciones de cómo ellos tienen que dar. Se les recuerda acerca de la liberación del pueblo, del pueblo y de la opresión de Egipto, de la esclavitud, y se le dio lo más importante, que es la presencia de Dios y las herramientas necesarias para poder viajar hacia la tierra prometida. Habiendo salido de Canaán, después de unos pocos días, el pueblo se quejó. Imaginémonos esta situación. Pocos días habían pasado, que habían visto cómo Dios los sacó milagrosamente de Egipto, de una tierra de opresión, y el pueblo empieza a quejarse. Es como, yo lo puedo ver así: si yo le doy todo a mi hijo y le tengo todo a mi hijo y lo estoy bendiciendo y le doy herramientas, y escucho que mi hijo se queja de la condición que yo le estoy dando, es natural que me enoje y que piense, bueno, pues qué mal agradecido y qué boca floja. ¿Por qué? Porque no tiene por qué quejarse si le estoy dando todo. Mi intención es apartarlo, bendecirlo y llevarlo a un lugar mejor, pero su ingratitud lo está cegando de lo que yo le quiero dar. Y esto es lo que estaba pasando. Entonces Jehová se enciende en ira en contra del pueblo y hace esta manifestación. Pero Moisés, siendo Moisés manso, decide orarle a Dios para apaciguar la ira de Dios, y Dios se muestra con gran misericordia. Entonces, sin embargo, incluso en su ira, Dios se representa misericordioso y lento para la ira. El plan de Dios para la humanidad es perfecto y santo. Cuando la humanidad pecaba, como lo mirábamos ahorita, contra los sagrados planes de Dios en el Antiguo Testamento, Dios expresaba su ira en contra de ellos. Como en este otro ejemplo, que es en el ejemplo en el que nos vamos a enfocar un poco más, porque de aquí vamos a entender, si me permiten estudiarlo un poquito más a profundidad, cómo es que es justa la ira de Dios. Y vamos a estudiar en esta noche Números 16. El número 16 se titula como la rebelión de Coré. ¿Cuántos recuerdan quién fue Coré? Bueno, en esta noche vamos a dar una recordadita a quién fue Coré, y vamos a leer desde el principio, que dice: cierto día Coré, hijo de Izhar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Y vamos a recordar quién fue Coré. Podemos ver aquí, Coré era un levita, uno de los responsables de transportar los objetos del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto,
Ellos se encargaban de mover de un lugar a otro el arca. Entonces estas personas están siendo influenciadas por este hombre. Entonces vamos a continuar leyendo. Solo quería explicar quién fue Coré y de quién vamos a estar estudiando en esta noche. Sin embargo, Coré, siendo un levita, siendo parte de la organización, no estaba satisfecho con el servicio que le habían asignado de parte de Dios. Él quería ser sacerdote, celoso y resentido por su posición, la cual por sus complejos y sus ambiciones él consideraba inferior esa posición que a la de los sacerdotes. En su mente él creía que el ser un levita únicamente era ser inferior. Por eso es que él le dice que los hace a ustedes superiores al resto del pueblo. Si Dios nos santificó a todos, a toda la comunidad de Israel. Ese es el reclamo que hace Coré en este tiempo, y cuestionó entonces así la posición de quienes estaban asignados el sacerdocio, que en este tiempo era Moisés y Aarón. Bueno, Aarón y sus hijos. Entonces él incluso dice, o sea, están siendo pretenciosos, pues ustedes están queriendo ser superiores que nosotros. Entonces Moisés se muestra devastado por esta rebelión que fue en su contra, y le dice: mañana el Señor mostrará quiénes son los elegidos. Y habla con Coré y le da una instrucción. Y la instrucción, seguimos leyendo, y dice: mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Y Moisés le habló de nuevo a Coré: ahora escuchen, levitas, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. ¿Ahora también reclaman el sacerdocio? En realidad es en contra del Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? O sea, ellos no habían elegido ser sacerdotes, sino que Dios designó que unos iban a ser levitas, se iban a encargar de mover el arca y tenían sus instrucciones, y otros se habían elegido para el sacerdocio, para ser ese puente entre Dios y el hombre. Y es por eso que Moisés se encuentra tan indignado y enojado, porque dice: ¿les hace poco eso? ¿Eso no es suficiente para ustedes? Y Moisés intenta apaciguar la situación tratando de hacer ver a Coré que es en contra de Dios. O sea, no están viniendo contra mí. O sea, ¿quién es Aarón? Sino es en contra de Dios que se están levantando. Y es una advertencia que Moisés le hace a Coré. Pero Coré no hace caso. Y entonces Moisés toma la iniciativa de buscar a los otros dos hombres prominentes para ver si puede convencerlos también. Y vamos a seguir avanzando en lo que pasa en este relato. Moisés intenta hacer ver a Coré que es en contra de Dios, que se está rebelando, pero no llegó a ningún lugar. Coré sigue aferrado y luego manda a hablar a Datán y a Abiram, pero ellos se niegan a escuchar también. Le reclaman a Moisés que después de sacarlos de Egipto, donde ellos consideraban que estaban en un lugar donde tenían placer y comodidad, ahora pues los hacen sirvientes. Eso es lo que ellos le reclaman. Pero recordemos que el pueblo estaba en esclavitud,
Era una máscara, era un velo lo que ellos tenían. Estaban considerando aquel lugar como aquel lugar cómodo donde tenían que comer, donde tenían lujos, donde tenían comodidad. Pero en realidad Dios les estaba mostrando otro lugar mejor. Y Moisés, al escuchar que estos hombres le reclaman de esa manera, se enoja mucho y le dice a Dios: no aceptes más sus ofrendas. Y vamos a seguir leyendo el versículo 17 dice: tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Entonces Moisés le pide a Dios que no acepte sus ofrendas. Ya es demasiado, han ido demasiado lejos. Vamos entonces a ver quién es que Dios escogió para ser sacerdotes. Entonces les pide a estos hombres que prendan incienso y que sea como señal de quién es el elegido. Entonces cada hombre preparó su incienso, incluyendo Moisés y Aarón, y se presentaron delante del tabernáculo. Pero mientras eso sucedía, Coré tenía otro plan. Coré se dio a la tarea de incitar a toda la comunidad en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y todos se reunieron ahí a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor apareció ante toda la comunidad. Y el Señor les dijo a Moisés y Aarón: aléjense de estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Y el Señor le dijo a Moisés: entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Moisés y los ancianos del pueblo salieron a avisar a la gente que se alejaran de los hombres perversos y no tocaran sus pertenencias tampoco. Vemos que la ira de Dios iba a descender sobre ellos y los iba a acabar a todos, porque nuevamente, de manera fácil, fueron convencidos y fueron desviados del plan perfecto y justo que Dios tiene para el pueblo. Seguimos leyendo. Números 16, 27 al 30 dice: entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés les dijo: esta es la manera en la que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Y apenas terminó de hablar estas palabras Moisés al pueblo, la tierra abrió la boca y se tragó a todos los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que están junto a ellos, y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron los gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. La ira de Dios arrasó con esta rebelión de manera milagrosa. Nunca la tierra se había abierto de esa manera para tragarlos, confirmando
que el sacerdocio quedaba a cargo de Aarón. Pero vamos a regresarnos un poco a lo que dice Números 16:27, porque aquí nos deja ver algo muy interesante que les quiero compartir en esta noche. Dice: entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Todos se apartaron excepto las familias de Datán y Abiram. Pero ¿qué pasó con los hijos de Coré? Eso es lo que en esta noche vamos a estudiar. Y aquí les traigo este pequeño estudio que dice en Números 26 del 9 al 11: mientras el pueblo acampaba en las llanuras de Moab, se hizo un censo, el segundo censo. Después de 40 años de haberse levantado un censo, se levanta un segundo censo, y ahí es donde podemos ver qué es lo que pasa con los hijos de Coré. Y dice así: Eliab fue el padre de Nemuel, Datán y Abiram. Recordemos, Datán y Abiram son los mismos jefes de la comunidad que conspiraron contra Moisés y Aarón junto con Coré cuando se rebelaron contra el Señor. Pero la tierra abrió su boca y se los tragó juntamente con Coré, y el fuego devoró a 250 de sus seguidores. Esto sirvió de advertencia a la nación entera de Israel. Sin embargo, dice, los hijos de Coré no murieron ese día. Wow. Los hijos de Coré no murieron ese día. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los hijos de Coré? Crónicas nos explica qué es lo que pasa con los hijos de Coré, y lo vamos a leer en Primera de Crónicas 9:19, y dice: Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Lo que ellos hacían en servicio a Dios eran porteros, cuidaban las puertas, pero lo hacían en el campamento de Jehová. Pasaban tiempo ahí, podían reconocer cuando venía una instrucción de parte de Dios. Recordemos que la instrucción fue muy clara. La presencia de Dios se manifestó en ese lugar y les dijo: apártense todos, porque me los voy a echar, los voy a terminar. Y Moisés y los ancianos se dan a la tarea de avisarle a todos: ¿saben qué? Apártense de estos hombres y no toquen ni sus pertenencias, porque el Señor va a descender en ira en contra de ellos. ¿Y cómo más nosotros podemos entender una instrucción de parte de Dios si no pasamos tiempo con Dios? Estos hombres pasaban tiempo con Dios y pudieron identificar que era de parte de Dios que tenían que apartarse. Entonces, los descendientes de este hombre revolucionario eran responsables de la música en el templo también. Estaban delante de la presencia de Dios, y de hecho nos dejaron algunos salmos. David recopiló esos salmos, y qué forma tan honorable quedar registrados en los salmos. Estos cantos quedan registrados, y les quiero leer un salmo que ellos dejaron plasmado, que es el Salmo 84, y precisamente el versículo 10 es en el que quiero que nos enfoquemos para poder hilar lo que pasa en esta situación. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes, dice, estar a la puerta, lo que a ellos les tocaba, estar a la puerta. Prefiero obedecerte a ti, estando en la puerta de la casa de mi Dios,
que habitar en las moradas de maldad. Las moradas de maldad. Aquellas carpas se les puso como nombre carpas, tiendas de impiedad, de maldad. Vamos a leerlo en otra versión donde nos deja ver un poquito más claro que fueron los hijos de este hombre que escucharon a Dios y se apartaron, y nos dejan plasmado, porque dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad. Qué hermoso mensaje nos deja Dios aquí plasmado. Pudiendo nosotros vivir una vida apartada de Él, donde como aquellos hombres pensaban que estaban mejor en Egipto, que estaban ellos en comodidad, en placer, conspiraron en contra del plan perfecto de Dios, y estos hombres pudieron identificarlo y apartarse, y nos dejan esto, porque es mejor un día que 1000 fuera de ellos. Y la ira de Dios se manifestó, pero la ira de Dios siempre es santa y es justificada. Apartados de las tiendas, dijo Moisés, tiendas de impiedad. Pablo en Romanos nos deja muy claro la ira de Dios contra el pecado. Romanos 1:18 dice, y vamos a leer aquí lo que Pablo nos deja en Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que desata la ira de Dios? La impiedad. Bueno, ahí es donde yo dije, aquí tengo que poner atención. Aquí tengo que ver que lo que desata la ira de Dios, Pablo nos dice, es la impiedad. Bueno, entonces vamos a definir lo que es piedad. La palabra piedad viene de la palabra pietas en latín, la forma del sustantivo del adjetivo pius, que significa devoto o bueno. Secularmente, nosotros podemos definir la piedad como hacer actos de bondad, tener actos de misericordia con los demás, ¿correcto? Todos entendemos eso, pero la definición nos deja en claro que es de forma devota. Entonces, ¿devoto a quién? Vamos a seguir definiendo esta palabra. Dice: la piedad es una virtud que se traduce en actos de amor y compasión hacia el prójimo, como comúnmente lo definimos. Pero aquí va otra parte que no incluimos muchas veces, que dice: y que se inspira en la devoción. Recuerden, devoto, en la devoción de las cosas santas, pero por amor de Dios. O sea, por amor a Dios, yo hago este acto de bondad, entonces soy piadoso. Tiene que ser por amor a Dios que tenemos nosotros actos de piedad. Una persona piadosa es aquella que vive en la presencia de Dios, aquella persona que decide vivir una vida agradando a Dios. Observemos aquí en el versículo anterior, Pablo hace una diferencia entre impiedad e injusticia. Entonces, la impiedad se describe como una actitud hacia Dios, mientras que la injusticia se refiere a un pecado que se comete ya sea de pensamiento, palabra o hecho. Una persona que no quiere nada con Dios es una persona obviamente impía, una persona que no tiene piedad. Pero aquí es donde quisiera profundizar un poquito más y explicar en este tiempo
que también lo podemos ser muchas personas que decimos ser moralmente decentes y que también decimos que creemos en Dios. Porque podemos tener actos de bondad y decir, yo voy a hacer esto por mi prójimo, voy a ir a levantar vagabundos del parque y me los voy a llevar a comer y a vestirlos, pero para que me vean en Facebook. Ahí ya no lo estás haciendo de forma devota a Dios. Es un acto de misericordia, mas no es un acto de piedad, porque lo estás haciendo pensando en ti. Para poder tener actos de piedad, tenemos que hacerlo pensando en Dios. Entonces, la impiedad es carencia de piedad. La impiedad se define como un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia a Él. Podemos nosotros estar viviendo una vida moralmente decente y seguir teniendo actos de impiedad, cuando no involucramos a Dios en nuestra vida, cuando hacemos las cosas porque a nosotros nos place o para complacer a alguien más. Los actos de piedad se centran en hacerlo por amor a Dios. Yo hago esto porque eso le agrada a mi Dios, y para poder saber qué es lo que le agrada a mi Dios, necesito conocerlo y depender de Él y saber qué es lo que a Él le agrada. Podemos vivir la vida más respetable, pero seguir siendo un impío, y no quiero ofenderlo al decir eso. Al contrario, yo me he encontrado en actos de bondad, de misericordia, pensando en cómo me voy a glorificar yo o cómo me va a hacer sentir a mí. Y eso es vivir una vida de impiedad. En el sentido de que Dios se vuelve irrelevante en nuestras vidas. Estamos en piloto automático, haciendo las cosas por ganar fama, por ganar seguidores, por quedar bien con mi jefe, por quedar bien con mis amigos, por quedar bien con mi familia. Pero nunca nos detenemos a pensar en Dios. ¿Cómo te estoy agradando yo, Señor, con lo que yo hago o con lo que yo estoy haciendo? Incluso somos capaces de ayudar a los demás, pero sin pensar en Dios. Por ejemplo, una persona que no quiere nada con Dios, que vive una vida moralmente y hace todas las obras, viste al pobre, da de comer al hambriento, medicina a los enfermos, y todas estas obras Él las hace al pie de la letra y es de bendición, pero lo hace para sentirse bien Él, descalificado. Porque es para la gloria de Dios que debemos hacer estas cosas. La triste realidad es que como creyentes podemos caer en esto. Y Pablo aconseja a los colosenses, y lo vamos a leer aquí en el capítulo 3, 22 y 23, y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. He ahí la clave. En mi trabajo, ¿lo hago para agradar a mi jefe? ¿O lo hago para agradar a mi cliente? ¿O lo hago para agradar a Dios? Detengámonos un momento a pensar: en mi casa, como cabeza de hogar, ¿agrado a Dios en las decisiones que tomo? Voy a tomar una decisión, ¿contemplo la voluntad de Dios para tomar esa decisión, o hago mi voluntad y lo que a mí me parece? Cuando exhorto o regaño a mi hijo, ¿agrado a Dios? ¿Estoy pensando en su voluntad
para mi hijo, para mi casa, mientras lo hago? Detengámonos a hacernos estas preguntas. Estudiante, ¿agradas a Dios en la escuela? Con lo que estás estudiando. Cuando hablo con las personas con las que me relaciono, mis pláticas, ¿agradan a Dios? ¿O estoy pensando nomás en reírme o en criticar? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy pensando en Dios mientras vivo mi vida? Cuando alguien me ofende a mí, mi reacción, ¿agrada a Dios? Difícilmente. Yo me he encontrado fallando en esta área. Y Dios me hace ver en este estudio algo maravilloso, que Él tiene un plan perfecto para la humanidad, que se fundamenta en una dependencia a Él. Dios, si voy a tomar este paso, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Quién creen ustedes que tenga la mejor respuesta? ¿Yo en mi humanidad o Dios? Es claro que es Dios. Imagínese usted cómo cambiaría nuestra vida tratar a todas las personas con las que tengamos una relación, tratarlas como si fueran Jesús. Si yo tratara a mi hijo como yo trataría a Jesús, ¿cómo lo trataría? Si yo trato a mi cliente como tratara a Jesús, ¿cómo cambiaría mi servicio a esa persona? Cuando le hablas a tu hermano para exhortarlo, pero lo haces pensando que es Jesús, ¿cómo cambiarían tus palabras? Yo te aseguro que esas palabras iban a penetrar su corazón. Nos estamos deteniendo a pensar, ¿agradamos a Dios? Como lo decía Pablo, háganlo como para el Señor. Y ese es el consejo que yo traigo esta noche para mi vida y para usted que nos escucha en casa y para los que estamos aquí. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si todo lo que hagamos lo hacemos como para Dios, para agradarlo a Él? Cuando el pueblo no siguió este plan de depender de Dios y lo desobedeció, recibió la ira de Dios, y su ira fue santa y justificada. Dios le brindó al hombre una manera para ganar el favor divino, que fue mediante el arrepentimiento. Si tú te has identificado con esto, he aquí la clave. El arrepentimiento alejó la ira de Dios del pecador, porque Él también es un Dios de misericordia. Y esa es la buena noticia, que podemos estar en este momento cometiendo esta falta, errando en este blanco, pero si nos arrepentimos y vamos delante de Dios y nos redireccionamos con Él, su misericordia nos va a alcanzar y va a detener su ira. Porque la ira de Dios, que dice Romanos, se levanta contra impiedad e injusticia. Dios nos habla hoy y nos dice que lo mismo que los hijos de Coré, eso es lo que Dios nos dice, nos va a decir lo mismo que los hijos de Coré. Apartémonos de las tiendas de impiedad, aquellos lugares, aquellas actitudes, aquellos sentimientos, aquellas palabras que te alejan de la voluntad de Dios. Es de aquello que te tienes que apartar, porque la ira de Dios viene contra la impiedad. Es aceptando a Cristo como nuestro Salvador que podemos redireccionar nuestras vidas a Dios. Y es Dios que nos da su Espíritu Santo para poder vivir esta vida piadosa y detenernos en los instantes difíciles de la vida, pero también en los más cotidianos. Mientras me traslado al trabajo, mientras
hago mi devocional con mis hijos, mientras comparto su palabra. ¿Por qué vamos a compartirla? Porque a Dios le agrada eso. Y dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es Cristo quien ya pagó por nosotros. Es Cristo quien nos redirecciona con el Padre. Nos pone en ese lugar porque Cristo fue crucificado en la cruz para nuestra salvación. Y cuando Dios voltea hacia nosotros, es lo que mira a Cristo, pero lo tenemos que aceptar. Y hay una promesa cuando lo aceptamos. Sigue diciendo en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo quiero decirte esta noche que es maravilloso ver cómo Dios nos deja un plano, si lo queremos ver así, un manual de cómo debemos de vivir y cómo Él quiere bendecirnos. Porque el plan de Dios para el pueblo de Israel era bendecirlo, era que entendieran su plan para bendecirlos, que entendieran que lo que Dios les iba a ofrecer es mejor. Y yo te digo lo mismo esta noche. Tú puedes tener un plan y puedes tener tu voluntad y puedes cumplirla como tú quieras, pero yo te aseguro que el plan de Dios y la voluntad de Dios para tu vida es mucho mejor. Y que si tú te centras en vivir una vida de piedad, buscando agradar a Dios en todo lo que tú haces, y aceptas a Cristo y te arrepientes en esta noche y te alejas de esas tiendas de impiedad, serás salvo. Y con eso termino. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie para orar.